Seguimos en la Tucumana de mañana. Nos relajamos un poquito en esta jornada. Solcito, veo que ya salió bien el solcito, ¿eh? Estaba medio raro temprano. Empezamos con 6 grados de temperatura, ¿eh? Ahora aumentó un poquito, tenemos 10 grados, una máxima que no va a superar los 20-22. Y ya está ella, nuestra amiga y nuestra arquitecta preferida, Gaby Neme. ¿Cómo estamos, Gaby? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien. Tema muy lindo que nos traes hoy, ¿eh? Muchos la vemos tal vez diariamente o periódicamente en la ruta 301, cuando salimos de zona de la ex ruta 38. Vamos a hablar de las ruinas jesuíticas de Lules, de San José de Lules. Sí. Seguimos ahí por el recorrido en el interior de la provincia, y también, como venimos viendo, está declarado Monumento Histórico Nacional. Así que es como súper importante, sobre todo para los luleños, como un orgullo para ellos. Y también tiene una larga data. Ya hemos hablado hace un tiempo, creo que el año pasado, sobre las estancias jesuíticas en Tafí del Valle. Sí. Bueno, estaban por abrir, estaban restaurando. Está ya restaurada. Si no me equivoco, ya ha abierto la muestra. Todavía yo no fui, pero creo que ya está abierto. O sea, estaba terminada. Pero es parte de todo cómo los jesuitas vienen a nuestro territorio y van fundando distintas instituciones. Entonces, la primera que fundan en nuestra provincia, si no me equivoco, es en Lules. Se instalan ahí mucho tiempo atrás, mediados del siglo XVII, o sea, 1640, 1650 más o menos, o sea, tiene muchos años esto. Y lo característico de esto es que es el primer colegio del país, o sea, es donde por primera vez se enseña, y ha sido en Lules, porque como sabemos la Orden de los Jesuitas tenía 2 misiones: educar y evangelizar. Bien. Entonces ellos no solo evangelizaban, sino fundaban colegios, formaban comunidades para enseñar a trabajar y que la gente del lugar pueda vivir de lo que se produce ahí y además aprender, educarse. Entonces llegan los jesuitas, fundan este colegio que era una capilla y un claustro. Ya vamos a ir viendo imágenes. Bueno, esa imagen que vemos ahí... Eso es lo lindo que tenemos con Gaby, que bueno, que nos remontamos en el tiempo, vemos lo que era, el esplendor, y después, bueno, lo que tenemos en la actualidad. Lo de la debacle después. Esta es una imagen de los 70, donde todavía es muy linda foto. Tenés el cerro ahí, ¿viste? Sí, todo el marco, los cañaverales, porque también acá los jesuitas traen la producción del cultivo de caña de azúcar. Entonces acá es donde por primera vez se produce azúcar en nuestro territorio. Entonces ellos traen trapiches de madera que eran tirados por bueyes, y por primera vez se produce acá. Entonces ellos, como a distinto modo de los colonizadores españoles, los jesuitas se adaptaban a las costumbres de los originarios, digamos. Entonces ahí vivían los indios lules, entonces se amoldan a la forma de vida de ellos, y además le enseñan a producir. Lo que se producía iba para el mantenimiento de ellos, no para la orden jesuítica, sino para las comunidades originarias. Entonces ahí vemos lo que era, todavía estaba bastante en pie. Esto es lo que así era, digamos. Así era, en su esplendor. Grande, ¿no? Grande. Sí, una gran escala tenía la iglesia, como vemos a la izquierda, y a la derecha lo que es el claustro. Siempre como la misma estructura tenían los jesuitas, que decíamos que tenían como un patrón ellos que seguían, pero ahí estaba en buenas condiciones. Eso es durante el siglo XIX, fines del siglo XIX. Que en un momento, en el siglo XIX, se reconstruye esto, porque, imagínense, venía de 1680. Después, cuando se expulsan los jesuitas de América por parte de la Corona de España, en 1767, esto cae en el abandono y pasa después a manos de la Orden de los Dominicos. Entonces está unos buenos años con ellos, pero empieza a caer en ruinas. Entonces se vuelve a reconstruir, que no es lo original, esto es una reconstrucción en el siglo XIX. Y esto es la imagen mediados del siglo XX, después de la declaratoria como Monumento Histórico Nacional. En la década del 40 se declara Monumento Histórico Nacional.
Y ahí ya está en proceso de deterioro, bastante deteriorado. Y si ustedes han pasado, como decía Anita, o han visto mucha la gente, vemos el estado de ruinas. Por eso se dice las ruinas de los jesuitas. Y eso tiene como mucha historia, además, digamos, de la implantación de la orden. Se dice que hay en Amparado, Belgrano, San Martín, durante las guerras de independencia. Esta imagen me ha gustado mucho, me pareció muy particular. Son imágenes inéditas también, Gaby, ¿eh? Están en las redes. ¿Están en las redes? En las redes hay mucho material. Es cuestión de ir buscar. Y apareció esta de 1910, si no me equivoco. 1910. En donde, mira, la gente usaba como para eventos. De eventos de la gente de Lules. Hay un baile. Entonces, donde todavía estaba en buen estado, digamos, el complejo el conjunto, porque se ve el piso de ladrillo, los arcos atrás como todavía con su revoque. Entonces se hacían como eventos que la gente se apropió, digamos, de ese lugar, y se hacían bailes, por ejemplo. Pero bueno, como hemos visto varios ejemplos, lamentablemente esto fue cayendo en el deterioro, en el abandono, y ya vamos a ver imágenes por ahí para la gente que no lo ha visto. Ese es el estado actual. Sí. Bastante ruinoso. Hay una guía, se puede ir a visitar. Se puede visitar, el ente de turismo está a cargo de esto. El estado ruina literal, ¿no? Ruina literal, porque si ustedes ven hay como todas unas estructuras que hacen de soporte y sostienen lo que queda de la ruina, para que no termine de caer todo esto y se pueda visitar. Bueno, pero ahí se cae la discusión, te pregunto, Ana, Gaby. En términos patrimoniales, ¿qué es más valioso, tenerla como ruina o reconstruirla, por ejemplo? Claro, ahí está la dicotomía, las dos líneas del patrimonio. O sea, por un lado decir, bueno, reconstruyamos como pasó con la casa histórica. Sí. A partir de imágenes reconstruyamos cómo fue. Mucha gente dice que es un falso histórico. Y por otro lado decir, bueno, esto es lo que quedó. Como por ejemplo en Misiones, las ruinas de San Ignacio Miní, bueno, ellos no reconstruyeron, digamos, lo que era la iglesia y todo eso, dejaron lo que quedó, digamos. Entonces, como dicen, bueno, esto es lo que quedó, como los vestigios arqueológicos, lo dejemos así. Entonces son dos posturas, que las dos son válidas, y son decisiones que se toman con respecto al patrimonio. En este caso, era como reconstruir, ustedes ven, de cero. La iglesia más o menos se mantiene y está como en funcionamiento, si no me equivoco. Lo que decayó es el claustro, que ahí vemos. En el medio del aljibe, lo que era el patio central. Y bueno, tiene la posibilidad de visitarse, hay visitas guiadas que están ahí en los horarios de la página del ente de turismo, y se puede ver cómo fue el funcionamiento de esta orden. Y también, bueno, para conocer, Gaby, cuál es la importancia, digamos, el momento de la historia que ellos han llegado, lo que ha permanecido, ¿no? Y también el lugar, ¿no? Porque tenemos, si hablamos de las ruinas, hablábamos de los valles, ¿no? Tenemos Claro. Sí, todo el contexto y, el nacimiento de Lules, digamos. Claro. O sea, esto se instala antes que Lules sea Lules, digamos. Después, tiempo después, creo que el siglo XIX, ya se como que se funda como un pueblo Lules. Y va creciendo hasta la actualidad, que ya es un departamento importante, creo que tiene más de 22.000 habitantes. Entonces, esto es como el germen de lo que comenzó acá. Y como decíamos, importancia histórica por las personas que estuvieron allí, San Martín, Belgrano, por el tema del inicio de la caña de azúcar, de la producción en nuestro territorio. Que hoy por hoy es una de las industrias madres que tenemos en Exacto, y que hemos tenido tantos momentos de riqueza y esplendor gracias a eso. De una orden que instituyó la educación también, fue como pionera en tema educativo, y como todo eso es lo que significa más allá del conjunto arquitectónico en sí, y por eso ha sido declarado Monumento Histórico Nacional. Y en Tucumán tenemos varios como recuerdos de lo que fue la orden jesuita. Como decíamos, en Tafí del Valle tenemos eso, después si no me equivoco, no sé si en Simoca,
bueno, no tengo presente bien, en otra localidad del interior también hay unas ruinas. Y después tenemos acá en San Miguel de Tucumán, donde está la actual San Francisco. Sí. Perteneció a la orden de los jesuitas. Entonces dejaron mucha huella. Claro. Mucha huella, digamos, en nuestro territorio. Y bueno, eso es lo que rememoramos con respecto a esto. Así que bueno, otra posibilidad de visitar y otro monumento histórico nacional en nuestro interior, que eso está bueno también, como venimos viendo. Claro. Bueno, ahí tenemos, que la verdad que la magnitud era importante, ¿no? Y lo que vemos en la diferencia, si tenemos las fotos, Juan, las últimas fotitos, que tenemos la parte de la estructura y la parte de las ruinas. ¿Ha tenido un proceso eso? Sí, un proceso de degradación. Como les decía, se restaura y se reconstruye en mediados del siglo XIX y después vuelve a caer de a poco en el deterioro hasta que se decide en mediados del siglo XX declarar un monumento histórico nacional, pero ya eran ruinas, digamos. Entonces no ha habido, porque no había orden ya religiosa o alguien que se encargue del mantenimiento de esto, claro. No lo habitaban, digamos. Entonces por eso se fue deteriorando así. Pero como que uno si se pone a ver la historia y lo que veo hoy por hoy se podría haber mantenido mucho más, ¿no? Claro, o lo que vemos, por ejemplo, justo ayer estaba hablando con una profesional que trabajó en Ibatín y han hecho descubrimientos impresionantes, sí. Porque están, cavando un poco, 20 centímetros de la profundidad. Primera fundación de Tucumán, reconocí. Claro, y ahí está, esto es lo que estábamos. Claro. Porque vemos la parte en construcción y después, la ruina al lado. Claro, sí, ahí en su esplendor, como estaba, y al lado lo que quedó. Por suerte, como les digo, el templo sí funciona, y también dentro del templo hay elementos de valor, digamos, de la época inicial, imágenes, cuadros, todo eso de la época colonial. Y eso está habilitado, digamos. Está habilitado, sí, se puede visitar, se puede entrar. Sé que es muy buena la guía, digamos, que se hace con respecto a ese lugar. Incluso ven que está todo cubierto ya por verde, y sí. Eso era de ladrillo, como veíamos en la foto del baile. Sí. Ah, claro. El piso era de ladrillo, y la importancia de un aljibe también, porque en esa época muy pocos eran los edificios o casas que tenían aljibe, era como reservado a la gente como que tenía más poder adquisitivo o este tipo de construcciones como convento. Entonces no había agua potable y a través de eso se podía acceder. ¿Puedo decir que se puede hacer más? ¿Viste algunos que han tenido la posibilidad de ir a la zona de Misiones, donde están las ruinas de San Ignacio? Yo fui, sí, ahí. Donde hay, espectáculos también de luz y sonido, donde... Sí. Era más grande también, ¿no? Sí. Son ruinas jesuitas también, ¿no? Sí, también. Sí, porque eso era un planteo como urbano, como a gran escala, digamos. Sí. Pero igualmente yo sé que, he ido, hace un espectáculo como un mapeo. Exacto. Entonces muestran digitalmente cómo era el perfil ese y cómo estaba en su momento pre-ruinas, digamos. Que ahí está situada la película La Misión, es ahí en esa zona, ¿no? En la zona esa, como la triple frontera, que hay muchos restos de vestigios de los jesuitas, porque se instalaron mucho en esa zona. Pero ellos como que tienen esa misma postura. Yo creo que deben ser de la misma época, porque también dentro del patrimonio hay épocas como modas. Exacto. Digamos, entonces decimos, hacemos esto, derrumbamos como derrumbaron la casa histórica, son decisiones que claro. Por ahí en el día de hoy no podemos cuestionarlo, porque en su momento era lo que estaba estudiado, porque el estudio del patrimonio es relativamente nuevo, empieza en 1930 en realidad como una disciplina. Entonces era como mucho prueba y error en su momento. Pero sí, yo creo que se puede explotar mucho más con respecto a nuestras ruinas, no solo una visita guiada, sino armar muchas otras cosas más, siguiendo el modelo de... ¿Qué? Monumento histórico nacional. Claro, sí, claro. Para que la gente por ahí se dé una idea, es igual que la casa histórica. Exacto. Tiene el mismo nivel de protección y de importancia que la casa histórica. Pero bueno, por lo menos veamos lo positivo, esto se protege lo que está y no se dejó en el abandono, como pasó en la casa de Roca, por ejemplo. Claro. Que todavía no tenemos novedades de eso. Todavía no tenemos novedades de eso. La casa de un expresidente, 2 veces presidente.
2 veces presidente, hasta hoy el presidente con más años en ejercicio de la historia de Argentina. Porque tuvo 2 periodos de 6 años. Bueno, que lo estuvimos hablando con Gaby hace muy poquito, que están en Tucumán, incluso vos podés repasar las columnas de Gaby y también refrescamos la memoria, o tal vez hay cosas que no sabíamos y Gaby nos cuenta. Hay situaciones así, ¿no? Sí, incluso la semana pasada hice un curso que estaba buenísimo de conservación de patrimonio, que vino un francés que es como a nivel mundial capo. Sí. La verdad que un lujo. Y hablando con la gente que hizo el curso, que vinieron gente de toda Latinoamérica, hablan de eso, que no solo la Casa de Roca es importante por Roca, sino por su padre, digamos, que fue muy significativo. Segundo Roca era el padre, para nuestra historia, para nuestra independencia. Entonces, también es clave por eso, no solo un personaje, sino más de un personaje con respecto a la casa. Bien, por eso, bueno, repasamos distintos momentos de nuestra historia y de nuestros patrimonios. Hoy las ruinas jesuíticas de Lules, que están, bueno, habilitadas para ir a visitar y refrescar la historia nuestra, ¿no? Sí, sería buenísimo la gente por ahí se acerque y conozca un poco de eso. Y valoremos un poco también eso, porque en eso estamos acá, en mandar un mensaje positivo con respecto al patrimonio, no la nostalgia, ahí se derrumbó, que todo lo negativo. ¿Por qué quedó así? Claro. Acá yo creo que acá potenciamos lo positivo y que sea bueno, esto es lo que hay, lo valoramos, lo conocemos y lo potenciamos. Bueno, antes de la pausa, y te despedimos, Gaby, con un mensaje de Alba Rosa Andrade. Dice, buenísima la columna de Gaby sobre el aporte de los jesuitas en Tucumán, incluso la urbanización alrededor de la plaza, y en base a las cuadrículas que es de ellos. Así que un beso, Alba, que nos está Muchas escuchando gracias. Y también es tu fan. Gracias, saludos. Bueno, gracias, nos vemos la semana que viene. Dale. Sí, antes de eso, recordad que está abierto el chat de YouTube, que ahí escribió Alba justamente, y pueden escribirnos todos, sino también al 381-362-3581. ¿no? Bueno, tenemos más mensajes, sobre todo con el tema del transporte público. Pero ahora, a las 9:58, momento de la tanda, ya venimos. Gracias, Gaby. A ustedes. Desde Tucumán para el mundo, por eltucumano.com.